Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Disculpen la demora, es que tuve ahí como un contratiempo con la aplicación, pero ya estamos aquí, ¿verdad? Siempre lo importante. Bueno chicos, voy a compartir el documento. Ok chicos, ¿pueden ver el documento? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, vamos a iniciar. La semana pasada vimos un poquito de lo que son falacias, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar en el documento dónde viene ese tema para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo viene presentado en el examen. Vamos a irnos y vamos a buscar, ¿verdad?
Ok, vean chicos que este examen es del 2023. Y, ok, aquí tenemos, ajá, aquí tenemos tres, a partir de la pregunta número 18, tres preguntas acerca de lo que son falacias. Dice, lea el siguiente fragmento. Un niño y su maestra, maestra, ¿me puede regalar los puntos que me faltan para aprobar su clase? Es que si no gano el año, mis padres me castigarán todo el verano. No me darán regalos en Navidad, ni tampoco podré ir al paseo a fin de año que organiza la escuela cada diciembre. En el fragmento anterior se puede identificar una falacia de apelación Misericordia. a la misericordia. Muy bien, chicos. ¿Por qué a la misericordia? Isaí. Mm, Intentar a la lástima. Ajá, se recurre a la lástima, ok, porque le habían ofrecido el paseo de fin de año, ¿verdad? Pero sí tenía buenas notas. En este caso, probablemente la persona no, o el niño o el estudiante no se esforzó, dejó pasar trabajos, dejó pasar tiempos de estudio y demás, ¿y qué pasó? No se ganó el premio, ¿verdad? Entonces se recurre a la lástima, me regala los puntos, ¿verdad? Porque si no, no voy a tener tales premios. Entonces, eso es una falacia, ¿verdad? Es una falacia, este, de apelación a la misericordia, a la lástima de otra persona. Ok, dice, considera el siguiente anuncio. El concierto que todos hemos esperado durante toda la vida, por fin en nuestro país. No se lo pueden perder. Será el concierto del siglo. A todos debemos ser testigos de ello. Domingo 18 de diciembre, Estadio Nacional, 8 p.m. El anuncio anterior expone un caso de falacia de apelación a la fuerza, a la multitud, a la autoridad o a la misericordia. Multitud. Ajá. ¿Por qué multitud? Porque está hablando en plural, Porque está hablando en plural. ¿Y por qué otra cosa? porque está invitando a todos. Porque está invitando a todos. Y hay otra cosa ahí. Yo creo que es porque por el hecho de que van, de que les ofrecen a un número indefinido de personas cierta cosa y por ese estatus de indefinido pueden llegar las cuantas siempre va a ser una multitud. Ajá, muy bien. Ok, vamos a ver. En este caso, este texto dice, habla de un concierto, ¿verdad? Ese concierto lo hemos esperado por mucho tiempo. Es un conjunto, un cantante, lo que sea, muy bueno. Pero resulta que no es tanto por mi gusto, sino es porque como todo el mundo lo espera, porque a todo el mundo le gusta, porque es el cantante de moda, eso se da mucho inclusive en adolescentes, porque es la música de moda, porque es el cantante tan chiva y demás. Entonces, ok, no es tanto porque a mí me encante, sino es para unirme a la multitud, al gusto de la multitud, no a mi propio gusto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde es una falacia a la multitud. Ok,
Vamos a ver esta otra. Dice, lea el siguiente fragmento. Aquel viernes, Jorge, cuando se dirigía a su trabajo, pasó por debajo de una escalera en una construcción cercana. Con razón, ese mismo día fue despedido de su trabajo. En el fragmento anterior se representa una falacia de ignorancia, causa falsa, ambigüedad, principio o circularidad. Creo que eso ¿Perdón? sería causa falsa. Sí, eso sería causa falsa. ¿Por qué? Sí, porque está, es que, ¿cómo se llama eso? Está una falsa creencia que si pasa por debajo de una escalera algo le va a pasar. ¿Y será Un cierto mito. eso? De ahí no, comprobado no está. Comprobado no está. Ahora, si vemos, yo puedo pasar por debajo de una escalera y no me va a pasar nada, si no tengo como eh, ¿cómo La se dice? superstición. Exactamente, ¿verdad? Pero puede ser que yo diga, ah, mira, pasé por debajo de una escalera, llegué a mi trabajo y me despidieron. Pero lo que yo tal vez no he tomado en cuenta es que ya yo tenía varios llamados de atención, ya sea verbales o escritos, había estado llegando muy tarde, había estado llegando, no me llevaba bien con mis compañeros, ¿qué más? No hacía el trabajo como correspondía, habían quejas, dependiendo de cuál fuese mi puesto, no sé si servicio al cliente, trato, ¿verdad? A las demás personas, o sea, había muchas cosas que ya se habían ido juntando y precisamente el día que pasé por debajo de la escalera y me despidieron. ¿Fue porque pasé debajo de la escalera? De ahí no, era porque ya me lo había ganado antes. Eso simple fue Exactamente. casualidad. Entonces ahí es donde nosotros buscamos justificar lo que yo ya sabía que iba a pasar con una causa falsa. Me despidieron porque vi un gato negro, porque pasé debajo de una escalera. O sea, ese no es el motivo por el cual me despidieron, no es el verdadero motivo, ¿verdad? Ok, chicos, vamos a ver. En cuanto a las falacias, ¿tienen alguna duda? porque no. ¿Crees que no? Ok, vamos a ver. Voy a minimizar, es que no sé. Eh, y vamos a ver. Vamos a buscar. Creo que es esta. Ok. ¿Ven el documento que se abrió, chicos? Sí, Sí, el de las falacias. sí. Ok. Ya sabemos que las falacias son razonamientos o argumentos incorrectos, como los tres ejemplos que venían en el examen del año 2023, ¿verdad? Y que tenemos una clasificación en cuanto a las falacias en primera instancia, de ambigüedad. ¿Cuál es la clasificación? Chicos, ¿cuál es la clasificación? Está en pantalla. Te Las que equivoco está de marcando anfibio. se equivoco. ¿Perdón? No, no, que está marcado de equivoco, de Ah, anfibología, ajá. de énfasis y de composición y distribución. Muy bien. Esa es la clasificación de las falacias de ambigüedad. ¿Qué era ambigüedad? Estamos repasando, chicos.
como Ambigüedad estudiado. es como que no se entiende o son palabras confusas. Exactamente, es cuando hay algo muy confuso y no lo entendemos del todo. O las premisas eh, dicen algo como con doble sentido, ¿verdad? Y podemos tomarlo con un sentido del que no es correcto. Ok, vamos a ver. Y vamos a recordar un poquito lo que era de equivoco. ¿Cuál era? ¿Qué era lo de equivoco? Vamos a ver, para que participen un poquito más, voy a pedirle a algunos estudiantes, ¿verdad? Porque siempre participan un poquito más los mismos y no es que esté mal, ¿verdad? Yo sé que a veces es una cuestión de personalidad. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando no participaba mucho, dejaba como que otros participaran, pero siempre es bueno a aquellas personas que son un poco más calladitas, preguntarles directo porque también es una forma de aprender, ¿verdad? Y recordemos que aquí todos estamos en lo mismo. Ok, vamos a ver, de equivoco sería, en el caso de Berlín, ok, de equivoco la tenemos en pantalla. Ok, ¿qué era la falacia de equivoco? La falacia de equivoco es el razonamiento que busca probar o justificar determinada afirmación asumiendo que uno o más términos del razonamiento tiene un solo significado, cuando de hecho en el mismo razonamiento tiene más de uno. Muy bien, esa es la falacia de equivoco, ¿verdad? Ok, tenemos aquí un primer ejemplo. Dice, solo el hombre es racional. Esa es la primera premisa. La segunda premisa, las mujeres no son hombres. Conclusión, las mujeres no son racionales. Perdón, conclusión, las mujeres no son racionales. Aquí, hombre se usa en un sentido universal, ser humano, y en otro particular es varón. Entonces, como se dice, solo el hombre es racional, entonces quiere decir que las mujeres no son hombres o no son racionales. Ese también es un ejemplo de una falacia de equivoco, ¿verdad? Ahí me estoy equivocando al mencionar que al referirme a hombre, entonces se piensa que solo se refiere a hombre. Por ejemplo, en la Biblia se refiere a hombre. En este caso se está refiriendo al ser humano en general, ¿verdad? Pero hay personas que lo toman como si solamente se refiriera al varón y no es así, ¿verdad? Entonces hay una falacia de equivoco. En el segundo ejemplo, la luz es mejor que la oscuridad. Nada es más rápido que la luz. La conclusión, por tanto, nada es más rápido que nada es más rápido que lo que es mejor que la oscuridad, ¿verdad? Entonces la luz cambia el significado, eh, está cambiando de significado, ¿verdad? Otro ejemplo, el fin de una cosa es su perfección, la muerte es el fin de la vida, entonces la muerte es la perfección de la vida. Fin cambia el sentido, ¿verdad? Entonces, inclusive ese es el mismo ejemplo que tenemos en la diapositiva, ¿verdad? Ok, ustedes me dicen eh, si queda alguna duda, ¿verdad? Ok. La siguiente clasificación sigue la de anfibiología. Ok, vamos a ver, Daniela, ¿qué era esta falacia? A ver, chicos, tienen que participar, ¿verdad? Daniela o Marta, entonces.
Chicos, ok. A Berlín no le sirve el micrófono. Daniela, chicos, así perdemos tiempo, ¿verdad? Jorge, Dígame, ¿qué era la falacia de anfibiología? según dice, es el razonamiento que busca justificar determinada afirmación asumiendo que una o más premisas cuya estructura las hace ambiguas tienen determinado significado, en el cual no es el significado avalado por el contexto que se emite. La ambigüedad en las que ella se deriva, momento va a ser más grande, el orden de los términos o palabras en la oración suele eliminarse con solo cambiar el orden de las palabras. Ok, muy bien. La de anfibiología es como cuando tenemos, tenemos una redacción, mala redacción y tenemos una frase confusa. Entonces se puede tomar con varios sentidos o se le puede dar un sentido equivocado. Por ejemplo, se venden camisetas para hombres de algodón. Ahí hay mala redacción porque los hombres no son de algodón. Puede interpretarse como camisetas hechas de algodón para hombres, ¿verdad? Eso sería lo correcto. Em, las camisetas para hombres de algodón, hombres están hechos de algodón, o sea, no sería eso lo correcto. Vi al ladrón con el telescopio. Entonces, ahí que puede significar o que yo estoy viendo con el telescopio o que el ladrón tiene el telescopio él en su mano, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay mala redacción y se puede confundir la persona. El maestro saludó a todos los estudiantes con una sonrisa. ¿Quién tenía la sonrisa? ¿El maestro o los estudiantes? ¿Verdad? Ahí se puede interpretar que él pasó y sonrió y que eso era un saludo, pero no sabemos si más bien era el profesor el que pasó el saludo y los maestros y los estudiantes tenían la sonrisa. Entonces, es ahí donde se ve que hay es una falacia de anfibiología, o sea, mala redacción. Ahí ustedes pueden poner como a la par del folletito, si lo sacaron impreso o tal vez en alguna libretita que ustedes ahí tengan, como esas frasecitas para que ustedes puedan aprender a determinar o a identificar cada una de las falacias. ¿Ok? En resumen, este tipo de falacia de anfibiología surge de una mala construcción en la oración, ¿verdad? Donde se puede perdón, la oración permite un significado confuso, ¿verdad? O falso. Ok. Ahí. Énfasis. ¿Cuál era la falacia de énfasis? Chicos, entre más rápido ustedes puedan participar, podríamos nosotros de tomar todas las falacias, ¿verdad? De ejemplos y sacar un poquito de dudas. Julián, Bueno, consiste en recalcar un parte de la proposición o de un conjunto de proposiciones con el fin de inducir a una conclusión errónea. ajá, ¿verdad? Es una conclusión errónea a la hora de recalcar una proposición o un conjunto de proposiciones. Y el ejemplo, no dije que no
que no me robó el dinero. Según donde pongamos el énfasis cambia el sentido, ¿verdad? Cuando le damos un poquito de más realce a una oración en determinado punto. No dije que me robó el dinero, no lo expresé con palabras. No dije que me robó el dinero, le robó a otra persona. No dije que me robó el dinero, puede que lo haya tomado prestado, ¿verdad? Entonces, a la hora, a veces tendemos a ser muy espontáneos, entonces, decimos una frase, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se puede interpretar o inclusive la persona hasta se puede ofender, ¿verdad? Este, porque lo puede tomar de mala manera. Ok, este medicamento cura el resfriado en pocos días. El énfasis en la palabra cura hace pensar que elimina el resfriado, pero en realidad solo alivia el síntoma, ¿verdad? Y eso es muy dado, que uno dice, ah, me curó de esto. No, le alivió el síntoma en ese momento, ¿verdad? Y conforme fueron pasando los días, ya el virus fue cediendo, fue saliendo y ya la persona mejoró completamente. En un juicio, el acusado dijo que no podía estar en la escena del crimen. El énfasis puede caer que no podía estar físicamente imposible o en no podía estar porque no le convenía estar allí. Entonces, ¿verdad? El énfasis puede hacernos creer o entender algo que no es correcto, ¿verdad? De acuerdo al énfasis que cada persona le dé. Ok, decomposición. Ok, vamos a ver. Marta, no sé si Marta puede ya participar. Isaí. Eh, La falacia de composición es el razonamiento que busca justificar o probar que un todo tiene determinada propiedad sobre la base de que las partes de todo también poseen. Ujú. Cada ladrillo de este edificio es liviano, por lo tanto el edificio es liviano. Jamás, ¿verdad? El edificio completo no es liviano, aunque sus partes de forma individual sí lo sean. Entonces ahí ustedes pueden poner como ahí, como algo que les recuerde como esa parte. Cada palabra de ese libro es corta, por lo tanto el libro es corto, tampoco, ¿verdad? Un libro puede ser largo, aunque cada palabra por individual sea breve. Cada jugador de este equipo es excelente, por lo tanto el equipo es excelente, tampoco, ¿verdad? Puede ser que haya un equipo con un excelente jugador, pero en sí el equipo en general no lo es. Y así por el estilo, puede ser que una empresa tenga un excelente trabajador, pero en sí la empresa no es buena. Y eso se da mucho. Por ejemplo, bueno, me atrevo a poner un ejemplo vivencial, ¿verdad? Donde yo trabajé en diferentes empresas de educación y uno decía, tal vez la empresa no es tan buena, pero consideraba mi trabajo bueno, ¿verdad? Entonces me esforzaba por mi trabajo, por prepararme y demás, pero en sí la empresa en general no era buena, ¿verdad? Entonces, eso también es una falacia de composición. En resumen, la falacia de composición ocurre cuando se concluye erróneamente que el todo hereda las propiedades de una parte, ¿verdad? Entonces ahí pueden ir haciendo las anotaciones ahí en pequeñito, a la par o en alguna libretita. Ok, falacia de distribución. Isaí. Una falacia de distribución es el razonamiento que busca justificar o probar que las partes de un todo tienen determinada propiedad sobre la base que el todo también posee. Ajá, muy bien. Este es como el contrario de la anterior.
Ejemplo, este equipo es invencible, por lo tanto, cada jugador es invencible. Al revés, ¿verdad? Puede ser, vamos a lo mismo, una empresa sea sumamente buena y poderosa y famosa, pero puede ser que algún empleado no sea tan buen trabajador. Es como el contrario, ¿verdad? Eh, Ejemplo 2, el pastel es dulce, por lo tanto, cada ingrediente es dulce. No necesariamente. El azúcar es dulce, pero la harina no lo es, la mantequilla tampoco. El tercer ejemplo, la empresa es muy rentable, entonces cada departamento es rentable. No todos los departamentos contribuyen igual, algunos podrían generar pérdidas, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Es como al revés de la otra, una es composición y la otra es distribución. Ok, ahí vamos bien. Luego vienen las falacias de las falacias de atingencia. ¿Cuáles eran estas? ¿Qué era atingencia, chicos? Jorge, ¿Perdón? ¿qué era la falacia de atingencia en general, verdad? Atingencia. Ujú, Lo tengo así como relativo ujú, o no sé, perteneciente. ajá. Y, no, pero no me acuerdo más. Sí, yo sé que es mucha información, por eso estoy tratando como de tomar como un repaso y dar un ejemplo de cada uno y que también ustedes participen, ¿verdad? O varios ejemplos, Eso, eso es perdón. como una conexión, ¿no? Ajá. La falacia de atingencia, como su característica, es un argumento se desvía del tema central. Recordemos que las ambiguas era como confuso, una redacción confusa. En este caso, la atingencia es un argumento que se desvía del tema central. Se intenta persuadir mediante recursos irrevelantes, emociones, autoridad, ataques personales. La conclusión no se sigue lógicamente de las premisas. La conclusión no va en un hilo con las dos primeras premisas, ¿verdad? Eh, este tipo de falacias ocurre cuando un argumento no tiene relación lógica con la conclusión, más que todo. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? ¿Cómo sería un ejemplo de atingencia? Ok, vamos a ver, ahí vamos. Entonces, recordad que vamos a ver, las falacias tienen dos clasificaciones, una ambigüedad y esas falacias de ambigüedad tienen su clasificación que fue las que acabamos de ver, de distribución, de composición, ¿cuál era la otra? Ya se me olvidó. Este, Aquí tenemos las últimas de énfasis, de anfibiología y de equivoco. Esas son las subclasificación. Ok, la siguiente clasificación de falacias son las de atingencia. Ok, en general la atingencia son falacias en general, ¿verdad? Que no tienen como un hilo conductor con la conclusión, o sea, no tienen una relación lógica, premisas con conclusiones. Ok, ahora para responderte, Jorge, las falacias, la subclasificación de las falacias con atingencia o de atingencia son personal ofensiva, circunstancial, cote, apelación o llamado a la misericordia, todas estas son falacias de atingencia, ¿verdad? Y más abajo vienen otras. Apelación a la multitud, apelación a la autoridad, falacia de ignorancia, causa falsa, petición de principio de circularidad, falacia genérica o conclusión.
Falacia de pregunta múltiple, apelación a la fuerza, generación apresurada. ¿Viste, Jorge? Todos esos Sí, ejemplos o su clasificación son falacias de atingencia. Ok, vamos a ver. La primera, personal ofensiva. ¿Cuál era esta? Vamos a ver, ¿quién es? Julián. El argumento que busca que se admita el rechazo o determina opinión atacando a quien la sostiene o defiende, aludiendo a características propias de la persona. Ok, pero eso sería como una crítica. ¿sí? Ok, vamos a ver. Entonces, según esta falacia, es un argumento que busca que se admite el rechazo o determinadas opinión, ¿verdad? Ocurre cuando alguien intenta desacreditar, como lo decías, una idea o argumento, alcanzando a la persona que le dice en vez de analizar realmente, ¿verdad? Aquello. Ejemplo, no escuches a Pedro sobre política, es un ignorante. No se refuta lo que Pedro dice, sino que se ataca directamente a Pedro. Tu opinión sobre educación no vale, eres un vago. Se ataca a la persona con un insulto, no al argumento, ¿verdad? El ejemplo 3. Ese profesor no puede enseñar nada, mira cómo se viste. La apariencia del profesor es inválida a sus conocimientos. No tiene nada que ver la apariencia de la persona con, con el conocimiento o con lo que la persona pueda transmitir, ¿verdad? La falacia personal ofensiva consiste en desacreditar a la persona mediante insultos, desprecios o descalificación en vez de demostrar que sus argumentos son falsos. Ok. ¿Vamos entendiendo, chicos? Sí, Ok. ¿Les está quedando más claro que la semana anterior? eso creo. Sí. Ok. La falacia circunstancial. ¿Cuál era esa, Jorge? Es el argumento que busca